Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos el día viernes, empecemos el día de la mano del Señor, pidiéndole a Dios que este día vengan todos y todos a venerar a la Santísima Virgen. Bueno, a la casa que nos corresponde. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa en mí la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente los frutos que nos quieren enseñar el día de hoy y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que el Señor que sea plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que más han encomendado, mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Así sea. Evangelio del día de hoy, viernes, habla Señor, que tu siervo escuche. Timoteo capítulo 4, versículo del 10 al 17. Querido hermano, Dimas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia, Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico le envía a Efeso. El manto que dejé en Troade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro, el herrero, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta, mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 144, responsorial. Tu santo Señor proclama la gloria de tu reinado. Tu santo Señor proclama la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus santos proclaman, Señor, la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus santos proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Tus santos proclaman la gloria de tu reinado. Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogar, pues, al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevan bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, decir primero: paz a esta casa, y si hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a nosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden caminando de casa en casa, ni entren en ciudad y os reciben comer lo que os pongan, curar a los enfermos que hay en ella y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra de Dios, te alaba, gloria a ti, Señor Jesús. Dice, los santos proclaman la gloria de Tu reinado. tu reinado. ¿Qué es una gloria de reinado? ¿O qué nos quiere enseñar? Pues la gloria del reinado, pues imagino que es como todo lo perfecto que hay
en el cielo. La perfección en el cielo, sí, es la gloria de Dios. Dice los salmos, los cielos proclaman la gloria del Señor. Pero aquí habla de un reinado. Para que la gloria se manifieste en mi persona, tiene que reinar Jesús. En este caso, Jesús en nuestra vida. Y al reinar Jesús en nuestra vida, nos lleva a la santidad. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria del reinado de Jesús. Por eso dice, los santos manifiestan. Los hermanos protestantes no pueden llegar a ser santos porque no creen en los santos. Pero Jesús instituyó la iglesia, ¿para qué? Para poder llegar a la santidad. Entonces sí, se manifieste la gloria del Señor y llevar a cabo la obra que Jesús ha encomendado. Este Salmo 145 es muy curioso porque el que lo escribió, yo no sé si fue inspirado por el Espíritu Santo, terminan los salmos de donde uno está siendo perseguido, le suplica a Dios por protección, liberación y todo ese tipo de cosas. Y este Salmo 145 o 144 en la Iglesia Católica no es nada de eso. Empiezan 5 salmos, ya para acabar, los 150, donde son puros aleluya, gloria a Dios, alabanzas a Dios. En este salmo va por los judíos, lo escriben en el alfabeto. Cada versículo empieza con una letra del alfabeto. Pero cuando llegas a la Nun, a la letra Nun en el alfabeto, que es la letra de caída, no la menciona el rey David. ¿Por qué? Porque no quiere que haya nada negativo en este salmo, sino que todo sea alabanza y gloria a Dios. Lo omite. Bueno, pues habla del reinado, es un reinado de David, sí, pero en especial de Jesús. Es un salmo que nos enseña en el futuro que Jesús tiene que reinar en nuestra vida para que se manifieste su gloria. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver el versículo 1, ahora sí que tu siervo escucha. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. La única manera es de llevar la palabra o de que se manifieste la gloria en el mundo entero, es que proclamando la palabra de Dios. Por eso en el Evangelio Jesús mira lo que nos enseña. Habla, Señor, que tu siervo escuche, y vamos libro por libro, poco a poco, para irlo entendiendo. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les decía. Los mandó de 2 en 2, 72, 2 en 2. Por eso en el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, vente, te necesito. ¿Por qué? Porque lleva a cabo la obra de Dios. La iglesia tiene que llevar a cabo la obra de Dios, 2 en 2. ¿Para qué de 2 en 2? Para ser uno, que como era, es que me acuerdo que era de 2 en 2 para ser solo uno. Pues es en la unidad de Dios, sí. Los 2 unidos por Cristo son 2 en un matrimonio, hombre y mujer, se unen con Cristo, se forma uno. Pero aquí en 2 es porque tienes con qué apoyarte. Si resulta algo que a ti se te escape en la predicación, pues tienes al otro que puede apoyarte en eso, una ayuda idónea, ¿no? Por eso en la iglesia siempre se procura haber 2 sacerdotes, siempre. A veces no hay porque no hay sacerdotes suficientes. Por eso Jesús más adelante nos va a decir, pídanle a Dios, oren a Dios para que les mande trabajadores, porque la mies es mucha y los trabajadores son muy pocos. Porque 72, 2 en 2, y lo mandó a todas partes donde Él tiene que ir. Por eso la iglesia es católica. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a todas partes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos tengan el derecho de ser santos, de que Jesús pueda reinar en sus vidas, para que conozcan a Jesús y para que no haya pretexto el día de mañana que mueras y vayas a la presencia de Dios, decir, bueno, pues es que nadie me habló de ti. Entonces no va a haber pretexto, tienen que ir a todas las partes
van por delante, Jesús va atrás, porque ellos van abriendo el camino. ¿Quién va abriendo el camino? La Santa Iglesia. Mira, habla del Señor, que tu siervo escuche. La mies es abundante y los obreros pocos. Rogar pues al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies. Eso es lo que decíamos. Pablo va de dos en dos. ¿Por qué? Porque el trabajo es duro y arduo. Duro y arduo. Pero no todos van a agarrar la palabra de Dios. Pablo dice en la carta de Timoteo 4 que pues lo abandonó. Lo abandonaron varias gente y se quedó solo. Por eso manda a pedir ayuda a Timoteo. Y entonces hay que orar y rezar por los sacerdotes, porque necesitamos muchos sacerdotes. Y no solamente sacerdotes, laicos comprometidos que estén dispuestos a enseñar la palabra de Dios. El Salmo que leíste, la segunda carta de Timoteo capítulo 4 y este capítulo de San Lucas capítulo 10 es una profecía que se tiene que cumplir. En el Salmo tiene que venir a reinar Jesús, se tiene que acabar la maldad y que Jesús reine en nuestras vidas. En Timoteo, Pablo habla de que va a haber tiempo que la gente no va a querer oír la palabra de Dios, que van a tener comezón en el oído por oír otras cosas, y es lo que está pasando actualmente, ahorita en la actualidad. Y de Lucas, pues enseña que hay un juicio, y por eso nos va a enseñar lo siguiente. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Poner en camino, mirad que los envío como corderos en medio de lobos. Levántense, pónganse en camino. En pocas palabras, no hay tiempo que perder. Tenemos que salir de esa pereza espiritual y ponernos en camino. Mira que los mando como corderos entre lobos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda como corderos entre lobos? ¿Qué pasa cuando un cordero ve un lobo? Le dan, pues espanta. Se espanta. En este caso, cuando las cosas vayan mal, digamos, tú andas predicando la palabra de Dios y el día de mañana no resultan como tú querías y empiezas a caer, te empieza a caer gente y te empiezan a ofender y a decir y empiezas a temblar como un cordero, ¿qué es lo que pasaría contigo? ¿Qué es lo que harías? Pues a lo mejor pues así como que tal vez no me concentraría, me daría miedo. Te daría miedo. Y cuando da miedo, por eso Jesús dice, los mando como corderos, ¿para qué? Que dice adelante, oren. ¿Para qué? Para que oren, para que nos pongamos a orar, para que le podamos a pedir. ¿Para qué? Porque nosotros somos más débiles que el diablo, pero el diablo es más débil que Dios, y Dios está dentro de nosotros. Cuando seguimos los mandamientos y sacramentos, Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos saber que Dios está con nosotros si no le hablamos, si no le pedimos en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la prueba? Por eso más adelante también mira lo que dice, ahora Señor, que tu siervo escucha. Cuando entren a una casa, No más para atrás. ok, no lleven bolsas, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Le quitó todas las cosas del mundo. No lleves dinero, no lleves todo lo que el mundo te ofrece, nada. Tú no necesitas absolutamente nada. Depende de mí. Yo te voy a abastecer orando y teniendo fe en que yo estoy a tu lado. Es la única manera que tú vas a crecer en la fe. Dice que el pueblo judío caminó 40 años con la misma ropa y con las mismas sandalias, y los niños iban creciendo y la ropa de los niños iba creciendo también. No había dónde comprar ropa. Dios les iba limpiando la ropa, purificándole la ropa. No necesitaron absolutamente nada en el tiempo de los judíos, en aquella salida de Egipto. Entonces, depender de la providencia de Dios. La Iglesia Católica depende de la providencia de Dios. Tú ves en todos lados templos hermosísimos. Tú vas a Roma, al Vaticano, es una iglesia enorme, grandísima, preciosa. Iglesias bellísimas. ¿Pero de dónde sale tanto? Si cuando tú ves cuando echan la limona, echan escoras, moneditas o $1, la moneda más pequeña. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? De la providencia de Dios. Y por eso el diablo ataca a la iglesia. No, porque la Iglesia Católica roba mucho dinero. No, la iglesia no depende del dinero del hombre. El hombre es un poco tacaño, pero Dios provee a sus hijos. Mira adelante, al Señor, que tu siervo escuche. Cuando entren a una casa, decir primero, pasa a esta casa.
Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos nuestra paz. Terminaste diciendo, volviendo atrás, dice, cuando vean uno, no se paren a platicar. ¿Por qué? Porque es un juicio que viene, el tiempo se acerca. Jesús advirtió, cuando ya nazca la higuera es el pueblo judío que duró 2000 años sin país, nació nuevamente en 1948, Dios lo unió, se cumplió la profecía. Cuando venga la higuera y cuando oigan rumores de guerra y cuando vean lluvias y que vean huracanes, tornados y que vean todo esto, eclipses, el tiempo se acerca. Por eso dice, no se pongan a platicar, no es tiempo de ponerse a perder en borracheras, a perder tiempo. Hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Dentro de la misma familia hay gente que no conoce a Dios y cuando venga el juicio esa gente se puede perder. Está en las manos de los que ya conocen a Dios. Cuando entres en una casa, ojo, cuando entres en una casa, saluda. Si te reciben con el saludo, la paz se queda con ellos. ¿Por qué Dios le dice esto? Porque está enseñando cuál es la casa en donde se deben de quedar. Ahí se van a quedar y coman lo que les den y beban lo que les dé. En pocas palabras, la única casa, la casa es la iglesia. La única iglesia de Cristo es donde el sacerdote entra, saluda y la gente saluda para atrás. Ese es el signo, la señal que Dios dejó para reconocer la iglesia. No hay otra iglesia que salude de la misma manera, solo la iglesia católica. Y que dé alimento, que te den de comer y beber lo que se come y se bebe ahí. Comer y beber todo de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomar y beber todo de Él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Ese es el cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Iglesia. Quedarse en esa casa y hace una advertencia a la Señor que tu tierra escucha. Dice, quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden caminando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, comer lo que les pongan. No andes de casa en casa, solamente hay una, la Iglesia Católica. No tienes que andar ni con los pastores, ni con los evangelistas, ni con los testigos de Jehová, ni con nadie. No andes de casa en casa, solamente hay una, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica porque fue una obra en el principio, váyanse por todos los pueblos. Apostólica porque dijo a sus apóstoles, enséñenles lo que tienen que y lo que yo les he enseñado, enséñenselo al pueblo. Y apostólica romana, ¿por qué? Porque le dijo a Pedro, ¿sí? Eres Simón, pero hoy te llamarás piedra, Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y Pedro murió en Roma, y sobre esa piedra llamada Pedro, edificaron la iglesia que se llama hoy el Vaticano, la Santa Iglesia de San Pedro. ¿Para qué? Para que identifique la iglesia. Y terminó diciendo, cuando entres a una ciudad, ¿por qué menciona ahora una ciudad? ¿Una iglesia? Sí, empezó primero él solo, y luego él envió 72, y luego los dividió de 2 en 2, y luego se convirtió en una casa, una iglesia, y ahora se convierte en una ciudad. Para el pueblo judío, la ciudad en la Biblia significa una mujer Jerusalén. Por eso dice adelante, ¿qué dice? Dice, no andes caminando de casa en casa. Dale. Si entras en una ciudad y los reciben, comer lo que les pongan. Curar a los enfermos que hay en ella y decir, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Así es, palabra de Dios. Por eso dice, cuando es el crecimiento de la iglesia, pasó de 2 a 70, pasó a una iglesia y luego se convirtió en una ciudad que significa una mujer, Jerusalén, que va creciendo, que significa que el reino de los cielos. Pero para estar en el reino de los cielos, primero tenemos que curar a la gente que quiera integrarse dentro de esa bendita iglesia llamada Iglesia Católica, que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso Dios dijo, venga a nosotros tu reino, ¿para qué? Para que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y dónde? ¿Cuál es la voluntad? El pan. Danos nuestro pan de cada día, la Eucaristía. Ahí está, y cuando tú comes la Eucaristía, entonces tu cuerpo está limpio, sano, puro, eres santo
Para el mundo, imposible. Para Dios, todo es posible. Entras en santidad, ¿por qué? Porque Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre está en común unión conmigo y yo estoy con él todo el tiempo. Por eso los santos proclaman la misericordia de mi Señor, proclaman su gloria y su reinado. El que come y bebe el cuerpo y sangre de Cristo obedece al mandamiento de Jesús, entonces Jesús reina en él y entonces él es un santo, está dentro ¿dónde? De la iglesia, reino de Dios. Que así sea. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.